Para este primer ejercicio necesitamos aplicar la ley de Hooke. Fuerza es igual a menos K por X y peso, que en este caso el peso es la masa por la gravedad. Como en este caso la fuerza y el peso son la misma, que la fuerza que hace resorte es el propio peso del objeto, entonces decimos que la fuerza, que es K por delta de X, es igual a mg. En este orden de ideas despejamos delta de X y pasando a multiplicar la K que está multiplicando, pasaría a dividir. La masa 2.3 kilogramos, la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado y la constante que es de 1,46 kilonewton sobre metro. Este prefijo kilo significa que tenemos que pasarlo a notación normal, es decir, el prefijo kilo significa 1000. Por eso nos aparece 1460. 23 dividido 1460 nos da 0,015, lo que nos da el resultado de 0,015 metros. Siguiente ejercicio. Teniendo en cuenta ese enunciado, no lo voy a leer. La intención es que con esta masa se genera un desplazamiento de 3,9 centímetros. Entonces aplicamos la ley de Hooke. La ley de Hooke la establecemos acá y nuevamente el mismo peso viene a ser la masa por la gravedad. Se hace el mismo despeje, masa por gravedad es igual a menos K por delta de X, donde en este caso vamos a despejar es K. La masa se pasa a kilogramos. La gravedad la manejamos como 10 metros sobre segundo cuadrado y el delta de X, que son los 3.9 centímetros, los pasamos a metros. Se hace la operación y nos da 2,56 newton sobre metro. Acá hay que hacer una precisión. Para algunos ejercicios nos preguntaba era calcular el periodo de movimiento, pero no se podía. Lo que no, ya después para otros grupos fue calcular la constante de rigidez del resorte. ¿Listo? Siguiente ejercicio. En este ejercicio nos hablan de los péndulos de Cambridge y de Tokio. Entonces inicialmente lo que hacemos es, teniendo en cuenta la ecuación original del periodo para un péndulo simple, hacemos el despeje respectivo para que nos quede la gravedad. La gravedad en este caso va a ser entonces 4pi cuadrado por L dividido T cuadrado, la gravedad normal. Listo, en ese orden de ideas, entonces la gravedad para el caso de Tokio es 4pi cuadrado por la longitud de ese péndulo dividido el periodo al cuadrado, que en este caso era 2 segundos, pues al cuadrado queda 4 segundos cuadrados. Se hace la operación, nos da este resultado. Se hace lo mismo para el caso de Cambridge, la gravedad en Cambridge. 4pi, pero por la longitud del péndulo en Cambridge, dividido el mismo periodo, 4 segundos cuadrados. Esto nos da un resultado de 3,12337 metros sobre segundo cuadrado. Como nos están preguntando la razón de las aceleraciones en caída libre, entonces tenemos que hacer la división. Dividir la gravedad de Tokio, que es la primera, dividido la gravedad de Cambridge. Se hacen estas divisiones de tal forma que se cancelan todo tipo de unidades y nos da 0,99849, que es el resultado que aparece acá. Continúo para el caso del cuarto punto. Nos dan la velocidad de la luz, nos dan la longitud de onda que percibe el ojo humano, tenemos la ecuación de onda, que para el caso de la luz cambiamos la velocidad por la c, que ese es el símbolo de la velocidad de la luz. Despejamos la frecuencia, pasando la longitud de onda que está multiplicando a dividir y se realiza la división. 3 por 10 a la 8 dividido 5.5 por 10 a la menos 7. Se cancelan unidades y nos queda 0,545 por 10 a la menos 15 Hz la frecuencia. En caso de que nos pregunten el periodo, pues entonces como ya tenemos la frecuencia, es dividir 1 entre la frecuencia y eso de esa manera encontramos el periodo, que es el inverso de la frecuencia. Continuamos. Para la onda armónica nos daban la cantidad de vibraciones en unidad de tiempo, entonces de tal forma que encontrábamos con este caso la frecuencia. 40 vibraciones se demoran a hacer en 30 segundos, entonces encontramos una frecuencia de 1.33 Hz. Este 1.33 Hz corresponde a que hace 1.36 ondas por cada segundo que transcurre. Por otro lado nos daba la distancia y el tiempo, la distancia que recorre la onda en cierto tiempo, 425 centímetros en 10 segundos, entonces con eso podemos encontrar la velocidad. Los 425 centímetros se pasan a metros, 4.25 metros, dividido 10 segundos, se hace la división y encontramos también este resultado. Ya encontrando estos dos datos de la frecuencia y de la velocidad, nuevamente utilizamos la ecuación de velocidad de la onda. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, donde de acá despejamos la longitud de onda. De tal forma que la frecuencia que está multiplicando pasa a dividir y se hace la división. como ustedes lo ven ahí, cuya operación da como resultado el 0,318 metros que estaba dentro de las opciones.
Continúo. El ejercicio del murciélago. El murciélago emite una frecuencia de 60.000 Hz, 60 kHz inicialmente, pero hay que pasarlo a número normal, entonces el prefijo kilo significa 1000. La velocidad del sonido se trabaja para este caso como 343 metros por segundo, entonces utilizamos la ecuación de velocidad de onda. La velocidad de onda es longitud por frecuencia, donde la frecuencia la pasamos a dividir porque estaba multiplicando y por eso vamos a encontrar la longitud de onda. La velocidad 343 metros por segundo y la frecuencia 60.000 Hz, se hace la división y nos da este resultado, 5.71 por 10 a la menos 3 metros, es decir, 5.71 milímetros. Es lo más pequeño que puede detectar el murciélago gracias a su ecolocalización. Continúo. En este momento necesito que pausen el video, haga la lectura de este incentivo que les doy y luego continúan con la revisión. Continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 8 en este caso. Nos dice que las olas del océano viajan a esta velocidad y tienen una longitud de onda de 20 metros de entre cresta y cresta. Eso hace que nos pidan la frecuencia. La frecuencia simplemente es pasar a dividir, acá en este caso la longitud de onda, para encontrar dicho valor de la frecuencia, que es lo que nos preguntan. Cuando el bote está anclado, es decir, queremos saber si el bote con qué frecuencia recibe las ondas. Entonces la velocidad en este caso son 4 metros por segundo dividido 20 metros. Se hace la división y da 0,2 Hz. Y el punto 9. En el punto 9 era reemplazar con ciertas palabras los fenómenos que aparecían ahí. Entonces el primero era resonancia, porque se cayó el puente Tacoma debido a que no tuvieron en cuenta el aumento de la amplitud debido a la igualación entre las frecuencias. ¿Cuáles frecuencias? La frecuencia natural del sistema y la frecuencia de vibración producida por el aire. Entonces la palabra B, en este caso era frecuencias, porque se deben igualar esas dos frecuencias, de tal forma que se aumenta la amplitud para ganar más energía, y pues eso fue lo que ocasionó el desplome del puente de Tacoma. En la parte C es el efecto Doppler. El efecto Doppler se aplica a la cotidianidad para medir las velocidades de algunos elementos que son impactados con ondas sonoras. Cuando emitimos un sonido de cierta frecuencia y se nos devuelve ese sonido, ya viene con una frecuencia distinta y producto de que ese vehículo no estaba en reposo. Y que gracias a la ecuación general, por eso voy a la parte B, a la parte D de velocidad, por eso es que con la ecuación general que ustedes vieron en clase, podemos calcular no solamente siempre la frecuencia del observador, sino también podríamos despejar de esa ecuación la velocidad del vehículo. Por último, número 10, también reemplace la palabra correcta, y como ustedes lo vieron en la lectura que hicimos, el ultrasonido se utiliza en aplicaciones médicas, ¿listo? El infrasonido no, porque el infrasonido no tiene tanta energía, porque inclusive tiene más energía el sonido que nosotros producimos o que nosotros escuchamos. Entonces necesitamos un sonido de más energía, por ende de más frecuencia, para poder generar algunos impactos a nivel médico. ¿Listo? Los ultrasonidos son pues ondas que tienen más frecuencia que las ondas audibles, que están por encima de los 20 kHz. ¿Listo? Que ya nosotros no tenemos la capacidad de detectar. Esos 20 kHz de ahí para arriba, si tiene más frecuencia, entonces se catalogan ultrasonido. Si tiene menos frecuencia de los 20 kHz, estaremos hablando de las ondas audibles. Y si tiene una frecuencia menos de 20 Hz, estaremos hablando de ondas de infrasonido. Y por último, había una aplicación que hablaba de que podíamos calentar algunos tejidos a fin de hacer cirugías no invasivas en el cerebro. Tal es la explicación que mostraban ahí en esa página, donde emitiendo ciertos sonidos específicos hacía que esos tejidos y esas moléculas de esos tejidos vibraran, aumentando su energía cinética molecular y de por sí entonces generando un aumento de la temperatura que llevaba a que ese tumor colapsara y se quemara, se desintegrara. ¿Listo? Chicos, muchas gracias por observar este video hasta la totalidad. Recuerden que tienen plazo hasta mañana 3 de la tarde para hacer el ejercicio que les mostré anteriormente. Muchas gracias, hasta luego. Recuerden que son solamente los primeros 3 de cada curso quienes van a lograr ese incentivo. Chao, chicos.